Bueno, pues si os parece, como estamos en hora, ya van a, bueno, mi reloj tiene un 11:59, pero me imagino que ya podemos entender que todo el mundo habrá entrado para seguir este segundo panel, que es la continuación del que hemos tenido antes, y precisamente por ello yo quería resumir lo que, a mi juicio, han sido algunas ideas que parece que han quedado más claras y otras en las que quizá debiéramos seguir profundizando porque la respuesta es más compleja, pero hemos dado menos respuesta. A lo mejor no hay que darla, pero hay que seguir pensando en ella. Yo considero, y lo podemos luego discutir, que hemos llegado a algunos puntos comunes que se han destacado en todas las intervenciones con respecto a, para que sea útil la investigación que hagamos sobre procesos de innovación que llevan a cabo los centros, yo creo que estamos todos de acuerdo en que eso tienen que sentirlo como propio. Eso tendría dos vías, porque podría ser que es una innovación que se propone desde fuera, pero que tienen que apropiársela, es un término que se ha utilizado, hacerla suya, ponerle sus palabras, porque si no, algo que viene solo desde arriba no es algo que pueda permitir realmente transformación. Me parece que esa idea ha quedado clara. Hay otra manera de intentar solucionar esto que se ponía de manifiesto en la primera ponencia que hacían Ana y Mariana, que es investiguemos las innovaciones que los centros ya han decidido hacer, en vez de venir nosotros con lo que queremos que hagan. Están haciendo innovaciones, están transformándose, acompañemos con nuestra investigación esas transformaciones. En cualquier caso, las dos cumplirían la idea de que los cambios no se pueden producir de arriba abajo, que es una idea muy compartida que se ha vuelto a ver en esta exposición. Creo que también hay un enorme acuerdo sobre la idea de que tiene que ser un proceso colaborativo. Colaborativo, por una parte, en la dimensión de significado compartido, ¿no? Y sentido compartido. Ayer en otro panel que coordinaba Moisés se hablaba de que las personas que finalmente colaboran, le van dando un sentido común, comparten el significado y el sentido del trabajo, en ese sentido colaborativa, más en qué es lo que estamos cambiando, pero también señalaban Juana y Fernando esta otra idea de lo que ellos llamaban la ética relacional, ¿no? Es decir, no solamente es un problema de que compartamos la meta, los significados, sino que la relación no sé si llamarla simétrica, pero una relación en la que el respeto, la aportación al otro y que tiene que haber relación, no solo tarea, ¿no? Relación para que realmente esa investigación se pueda llevar a cabo. Creo que también nos hemos puesto bastante de acuerdo en relación a ¿y por qué les resulta útil? ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos dicen que tiene utilidad? Y por tanto son condiciones, ¿no?, que podemos tener en cuenta. Parece que el marco teórico es algo que se valora, pero claro, no un marco teórico que viene de fuera y se les cuenta, sino como también se ha señalado en varias aportaciones, un marco que lo que les ayuda es a poner nombre, lo decía Fernando, poner nombre a lo que venían haciendo. Es decir, que resignifica la práctica, ¿no? Pero es marco teórico. Quiere decir, es construir un marco que vamos compartiendo y que le puede suponer a su práctica un salto en coherencia, comprensión, integración. También destacaban enormemente el tema de la sistematicidad en la recogida de datos, no en el sentido experimental, sino de información relevante, que ellos no tienen tiempo para hacer, que nosotros podemos hacer y que cuando se la devolvemos sistemáticamente, lleva a la reflexión. La reflexión ha sido algo que todos han destacado. Somos una especie como de obligación a que tengan momentos en los que, porque hablan con nosotros, porque leen un informe, podemos ir haciendo que tengamos tiempo para pensar, porque la vida de los centros es muy acelerada. La sistematicidad es otro y la reflexión que ello impone también. ¿Los informes les ayudan? Sí, les ayudan, pero puede que les ayuden no solo al final, sino durante, se decía. Yo creo que tenemos que profundizar, pero bueno,
esto es una reflexión personal, en intentar identificar con mayor claridad, cuando nosotros aportamos algo a un centro, cuáles son los componentes o elementos que aportamos para poder saber qué papel cumple cada cosa. Cuando entramos, en medio, al final, es el informe, no lo es la conversación de café. Poder identificar con mayor claridad nuestra intervención, no así global, sino elementos, componentes de nuestro acompañamiento en la investigación que nos ayudarían. Creo que todas estas cosas tienen más que ver con la pregunta genérica de la utilidad, condiciones para la utilidad, criterios para la utilidad que planteaba antes, planteaba César en sus preguntas, ¿no? Claro, para considerarla útil, me ha parecido que se han dicho dos ideas muy importantes. Pilar decía, yo solo creo que algo es útil cuando transforma la realidad. Bueno, esto es muy importante. Es decir, que una investigación en la que no hemos notado transformación, parece obvio, pero recordémoslo, ¿eh? O sea, que tendríamos que tener, antes Juan hablaba de la evaluación, tendríamos que tener indicadores que nos permitan comprobar la transformación, el impacto, si realmente hemos transformado. Y yo creo que otro, que se ha nombrado menos, pero se ha nombrado, y sobre todo también está en alguno de los documentos, tiene que ver con, bueno, tenemos que aprender ambos. Tiene que servir al centro, a los docentes, para que ellos aprendan más, pero nosotros tenemos que aprender, porque hay una meta también de ir generando un conocimiento básico, por poco generalizable que sea, pero por lo menos conocimiento básico. Por tanto, creo que ese sería el otro criterio. Transformar, la capacidad de transformar y la capacidad de que ambos, ¿no? Con esta dicotomía de investigadores y docentes, porque es una dicotomía de una cierta realidad casi ontológica, pues aprendamos. Pero hemos contestado muy poco, hemos planteado muchas dudas, pero hemos contestado mucho menos a todo lo que tiene que ver con la idea de posibilidad de generalización, de que por tanto esto se pueda extender, ¿no? De escalabilidad a otros campos. Y al final, en mi opinión, la pregunta se ha convertido en algo mucho más personal, que es ¿por qué no nos hacen caso? O sea, casi una cosa que no era la pregunta epistemológica teórica, que también está ahí, está debajo. ¿Por qué no conseguimos un pensamiento epistemológico suficientemente ¿no? riguroso como para que lo vean tan obvio que nos hagan caso? Entonces, ese punto yo creo que está menos contestado, ¿no? Y yo creo que habría alguna idea que ahora también podemos retomar en las intervenciones, porque las intervenciones también se dirigen a esta pregunta, que es, eh, bueno, yo creo que no se puede intentar resolver este problema, es una opinión muy personal, porque esto no lo ha dicho nadie, pero yo lo creo, sino, y está en algún escrito importante, si no tenemos un modelo de gestión de cambio. Un modelo de gestión de cambio. ¿Cómo se genera cambio? No cómo se construye conocimiento básico, sino cómo se genera cambio en el ámbito educativo. Creo que eso hay que tenerlo. ¿Por qué lo digo? Porque decimos, no, es que no tenemos influencia. Bueno, mi experiencia la podría argumentar de manera más teórica, pero lo voy a hacer de manera más personal. Es que eso no es exactamente así. Cuando la gente te hace caso, entre comillas, te hace caso cuando comprueba lo que tú dices. Lo tiene que comprobar en su realidad. Y entonces te hace caso. Y te hace caso, por ejemplo, si nos vamos a la pandemia, cuando tú llevas años diciendo que la codocencia, que dos en aula, que trabajar de otra manera, y la realidad le obliga a hacerlo así, y entonces dice, uy, qué útil. O cuando la pandemia pone de manifiesto que las emociones no se puede no tener en cuenta el estado emocional del alumno, porque no se les podían enseñar porque estaban como estaban. Y eso llevas tú años diciéndolo, pero un día lo comprueban, lo comprueban. La idea de experiencia como origen del conocimiento, que en fin, entre nosotros es una idea que compartimos, que por tanto deberíamos tenerla en cuenta. Entonces yo creo que esto responde a un modelo de cambio.
¿Cómo se cambia? ¿Porque les proponemos cosas o porque las cosas que proponemos las experimentan, comprueban que funcionan y entonces decimos, pues si te lo venía diciendo, ya, pero es que no es un problema de decir. Entonces yo creo que hay que tener un modelo de cambio que me parece fundamental. Y en ese modelo, y esto creo que también ha salido, hay una idea de la unidad del cambio, la unidad del cambio. Yo creo que todas nuestras investigaciones, las que se van a exponer ahora también, tienen una característica, que es que van al centro como unidad, el centro comunidad de transformación y el centro comunidad, o, y es muy importante, a comunidades de práctica. No tienen por qué ser centros educativos. Pueden ser las madres de las que hablaba antes la persona que ha intervenido, Beatriz Martín, pero son comunidades acotadas en las que el conocimiento académico empieza a tener otro lenguaje y empieza a trabajar con colectivos concretos con los cuales tenemos que hacer un esfuerzo que no es un paper, ¿no? Entonces yo creo que esta idea nos lleva a pensar que una idea teórica, ahora se puede hacer un currículum más o menos bueno, pero la clave está en el diseño del currículum. Está, pero está mucho más en el desarrollo curricular. Y eso estará en los centros. Por tanto, elegir bien la unidad de cambio, tener un modelo de cambio, me parece que podría tener algo que ver con que también podamos quizá avanzar en la idea de por qué no nos hacen caso, que tienen muchas más reflexiones, pero que me parece, y también os animaría, por tanto, a que a ser posible, en esta segunda parte, si estáis de acuerdo con que las primeras ideas ya las compartimos, más de las condiciones, la utilidad, cómo hacerlo, habláramos de esta idea, ¿no? Que está menos tratada. Y para ello pasamos a las dos presentaciones que se van a hacer y luego el mismo circuito. Podemos discutir entre nosotros un poquito, comentarios que queramos hacer y luego, evidentemente, que es lo más interesante, abrimos, tanto por chat, sobre todo si puede ser a través de participaciones directas con voz, que tienen, como sabemos, otra energía y cerramos un poco el conjunto y participamos todos, los de las exposiciones anteriores y el coordinador que ha estado en la primera parte y nosotros. En esa estructura le doy la palabra a nuestro amigo Moisés Esteban, que ya se le ha presentado anteriormente, pero por si alguien no estaba, es profesor catedrático en la Universidad de Girona y que nos va a presentar trabajos que tienen que ver con cómo en sus temas, que tienen que ver con fondos de conocimiento, pero sobre todo con fondos de identidad, recientemente está trabajando un modo de investigar que además tenga esta característica que venimos señalando. Cuando quieras, Moisés. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias a ti, Elena, y a César por coordinar esta doble sesión fantástica. He disfrutado mucho y estoy seguro que todos y todas pues también. Y a Pilar nuevamente, a Pilar, Ruth, a Julián, a todos los organizadores, porque estáis haciendo un esfuerzo enorme para enriquecer nuestra experiencia, que como bien decía Elena ahora y como ayer nos recordaba allí, es que de hecho el aprendizaje y la educación surge de la experiencia. Y cuando nos problematizamos qué es la experiencia, tres aspectos: lo corporal, lo emocional, el corazón, la pasión, el interés, y lo cognitivo, lo intelectual también. Y decía allí que estaba unido, ¿no? Y efectivamente, pues a veces las pantallas pues nos limitan a la hora de generar experiencia. En cualquier caso, muchas gracias, Pilar, y para ofrecernos este espacio de conspiración conjuntamente, ¿no? De conspirar, y eso en tiempo de mascarillas, pues respirar conjuntamente casi que se agradece, y es un placer. Bueno, pues yo voy a intentar compartir algunas reflexiones a raíz también de las preguntas que han sido discutidas, algunas de ellas por la primera parte, por la primera sesión, y en particular en base a mi experiencia propia. En mi experiencia propia, en el caso de reapropiarnos en el contexto catalán-español de una aproximación teórica y metodológica que surge en otro contexto distinto, que es Estados Unidos. Y lo voy a intentar utilizar como espejo epistémico para que me sirva a mí y también para si nos puede servir a nosotros en relación
a cuáles son aquellos componentes que hemos podido conservar del modelo original y cuáles son aquellos componentes que hemos tenido que cambiar. Y eso tiene que ver, yo creo, con los aspectos de transferibilidad, de escalabilidad y también de sostenibilidad. O sea que las dos preguntas que me gustaría poner encima de la mesa es qué podemos transferir y escalar, y voy a dar una humilde contribución o respuesta, no sé si respuesta, pero sí que a compartir mi experiencia en relación a la aproximación de los fondos de conocimiento y los problemas, sobre todo, que nos vienen encima de la mesa cuando lo aplicamos en el contexto catalán, pero a cada vez no son problemas porque se convierten en herramientas para reapropiar el modelo teórico, que eso es lo que para mí se trata, ¿no? Y la segunda pregunta, si podemos hablar de condiciones que permitan hacer la sostenibilidad en los procesos de transformación que decía Pilar y que reivindicaba y que todos nosotros estamos intentando pues, colaborar en su ejecución, ¿no? O sea, hacer determinados procesos de innovación pedagógica educativa relativamente fácil, que sean sostenibles, es lo difícil, ¿no? ¿Y cuáles son las condiciones que garantizan esta sostenibilidad? Yo creo que es una de las preguntas fundamentales también que se nos interpelaba y que se nos sugería. A raíz de eso, a mí me venía en mente, y eso a mí siempre me ha servido para ubicarme y para dar sentido, y eso viene de los trabajos de César, ¿no? De cuando ubicaba la psicología de la educación como una disciplina puente, eso ya tiene unos cuantos años, César, pero creo que aún puede ser vigente, de considerar la psicología de la educación como una disciplina puente de carácter aplicado, recuerdo, que se ocupaba y se ocupa de analizar para modificar los procesos de cambio conductual que se suscitan a las personas como resultado de la participación en prácticas educativas, ¿no? Y se decía que eso se hace con una triple intencionalidad, con una dimensión teórica explicativa, con el objetivo de explicar estos procesos de cambio, con una dimensión tecnológico-proyectiva de diseñar procesos de transformación, de intervención, y una dimensión técnico-práctica, la aplicación misma de estos dos ámbitos de conocimiento que epistemológicamente los deberíamos quizá distinguir. El ámbito explicativo, declarativo, el qué, cómo explico yo el desarrollo humano, cómo explico yo los mecanismos que están implicados en el aprendizaje humano, y el ámbito del conocimiento procedimental, qué herramientas, estrategias, procedimientos, metodologías, lo que estamos compartiendo ahora, utilizo o puedo utilizar para realizar cualquier proceso de cambio, pero que está vinculado a la dimensión teórica explicativa. Yo creo que ya lo habéis dicho, uno de los factores fundamentales y de nuestra contribución, y también yo creo que lo que se espera de nosotros es que podemos dar algo de luz en relación a esta primera dimensión. Y esta primera dimensión, aunque asumimos, que esa será mi conclusión, que es provisional, porque tiene que recontextualizarse, de modo que es provisional por naturaleza, sí que tiene que estar explícita. Y yo creo que es la contribución que podemos hacer, ¿no? Cuando Ana y Mariana nos decían, bueno, nos habéis ayudado a la hora de mirar, de compartir significados, nos habéis puesto unas gafas gracias a las cuales interpretar el fenómeno y nuestra práctica profesional, ¿no? Bueno, vamos a hablar del contexto, ¿eh? Antes habíamos hablado del contexto. Yo creo que el contexto debemos distinguir el contexto práctico local, el contexto de relación de un contexto escolar, por ejemplo, con sus idiosincrasias, sus prácticas, sus códigos, sus relaciones, su claustro, etcétera, etcétera. Y el contexto también tenemos que tener en cuenta macro, el contexto histórico, el contexto político, en el contexto sociogeográfico, por ejemplo, que determina también, por qué no, una intervención. Este es el contexto en cualquier caso de origen de la aproximación de los fondos de conocimiento. La aproximación surge en un contexto transfronterizo, marcado por una gran diversidad social y cultural, pero fijaros que es una diversidad relativa en el sentido de que hay una población blanca norteamericana frente, digamos, entre comillas, una población hispánica de origen mexicano, ¿no? De modo que en el 2010, cuando yo estuve en Arizona, estaba a la par, un 50% de población de origen mexicano y un 50% de población estadounidense. Eso es muy importante para entender y explicar el fracaso de la aproximación de los fondos de conocimiento en el aterraje y en la reapropiación del contexto catalán, como voy a intentar explicar después, ¿eh? En cualquier caso, la aproximación
de los fondos de conocimiento surge con el propósito objetivo de desmantelar lo que se considera la perspectiva del déficit en educación y surge a partir de una preposición prepositiva, que es la siguiente. Todas las personas, por lo tanto, todas las familias disponen, acumulan de fondos de conocimiento, es decir, competencias, saberes, destrezas, intereses, porque todas las familias y todas las personas disponen, tienen, han participado en prácticas socioculturales distintas. Prácticas profesionales, por ejemplo, prácticas religiosas, prácticas comunitarias, prácticas familiares, y a partir de estas es como se generan las competencias, los saberes y los intereses. Muchas veces desconocemos, desde el punto de vista de la práctica educativa escolar, cuáles son empíricamente los fondos de conocimiento de nuestras familias y de nuestros estudiantes. Este es el propósito original, pero ahora vamos a aterrarlo en el contexto español. Fijaros que uno de los rasgos más sobresalientes de nuestro siglo, del siglo XXI, de nuestra actualidad, es el cambio sociodemográfico que ha experimentado España. Cabe recordar que en el año 2000 apenas había un 1% de población de origen extranjero, o sea, éramos una sociedad bilingüe, apenas trilingüe, en la cual salíamos de procesos de migración internacional, pero a partir del siglo XXI nos convertimos en una sociedad receptora de diversidad social, cultural, y eso se refleja, por supuesto, en los procesos de transformación de la población escolar, ¿no? Esta es la media en el caso del contexto español, pero las medias siempre son engañosas, de modo que en el contexto de la Comunidad Autónoma de Cataluña existe un 20%, por ejemplo, de media, y hay centros educativos que de hecho es un 90% de población de origen escolar. Una población, y aquí está la diferencia en el contexto original de Tucson, de Arizona, tremendamente diversa. Es decir, aquí ya no estamos hablando de 2, 3 colectivos estatales, nacionales, o llamámoslo como queramos, sino que se calcula que actualmente existen en Cataluña 300 lenguas distintas, por ejemplo, ¿no? De modo que en nuestras aulas hay una enorme diversidad de recursos lingüísticos y también, y eso es muy importante para entender cómo reformulamos el concepto de fondos de identidad, de fondos de conocimiento distintos. Esa es la cuestión. Cuando en su aplicación se materializa a través de grupos de trabajo, de colaboratorios que llamamos, de inteligencias colectivas, muy en la línea de todos estos procesos efectivamente de intervención-acción que ya se han discutido en la primera parte, en lo que docentes participan conjuntamente con investigadores y realizan todo el proceso de andamiaje, de acompañamiento, de espejo epistémico, ¿no? Me salía este concepto de espejo epistémico. Yo creo que eso es lo que muchas veces hacemos y lo que lo que agradecen de nosotros, ¿no? Les hacemos pensar al verse reflejados un poco su práctica en relación a los datos que les aportamos, etcétera, para aplicar el programa, que consiste básicamente en visitar algunos hogares de sus estudiantes, identificar fondos de conocimiento y vincularlos, contextualizarlos a las actividades educativas. ¿Qué nos dicen las evaluaciones que hemos hecho? Claro, nos dicen cosas fabulosas a nivel de que efectivamente ha mejorado el rendimiento académico escolar desde la perspectiva de los estudiantes, desde la perspectiva de las familias, desde la perspectiva de los docentes, pero que han mejorado las relaciones de familia-escuela porque se han generado relaciones de confianza, relaciones informales, etcétera, etcétera, pero también, y eso es muy interesante en la línea de asumir la provisionalidad de nuestro marco teórico, nos dice que hay una serie de inconvenientes a la hora de aplicar el programa de fondos de conocimiento. El primero, que requiere un montón de tiempo, ya se ha dicho, y de hecho es imposible generalizar los fondos de conocimiento identificados, ¿no? Si yo identifico 3, 4 fondos de conocimiento de 3, 4 familias de origen mexicano, a pesar de que son enormemente distintas entre ellas, es más fácil que exista, y así se reconoce, ciertas convergencias, al menos en la lengua materna, por ejemplo. Cuando lo aterrizamos en un contexto de una profunda diversidad y riqueza, se hace inviable, ¿no? Y eso es una de las motivaciones que nos obliga
a intentar ampliar la unidad de análisis y a incorporar no solamente el hogar, no solamente la familia, sino también el aprendiz. El aprendiz. Y de hecho eso también tiene que ver con el diálogo entre la perspectiva de los fondos de conocimiento, con el diálogo de la perspectiva de personalización que nos ha hablado Ana y Mariana. Es decir, la pregunta teórica nuestra relevante era, podemos identificar, ver muy claramente cuáles son los fondos de conocimiento del padre y la madre de Juan, de Ahmed, de Jordi, de quien sea, pero necesariamente estos fondos de conocimiento son fondos de conocimiento del aprendiz. O sea, ¿dónde está el aprendiz? Porque además el aprendiz también construye fondos de conocimiento e identidad, porque al final la frontera entre conocer e identificarse es difusa, como decía Pilar y como decía Juana, en otros contextos, a través de la participación en prácticas digitales, por ejemplo, ¿no? Y es de ahí donde identificamos el aprendiz como unidad de análisis, como objeto del cambio, recuperando lo que decía Elena, para enriquecer el proceso de análisis de sus hogares. Y a nivel metodológico, eso se traduce a través de la creación de artefactos identitarios. Pero bueno, no voy a entrar mucho en ello. Una vez se desarrolla el constructo de fondos de identidad, se aplica el constructo de fondos de identidad a través de artefactos identitarios, etcétera, aparecen cuestiones como esta, que es que en otro contexto distinto, en la confluencia con la colaboración con Educación 360, aparece otro proyecto en el cual eso me llevaría un poco de tiempo, pero se construye lo que se llama un ecosistema educativo local y se intersecciona los distintos nodos, agentes y oportunidades educativas de un contexto local. En este caso, el Ayuntamiento de Sosas, el AMPA de la escuela, el claustro de la escuela, el Centro de Recursos Pedagógicos, el Museo de Leria, el Grupo de Investigación Prehistórica, ¿no? Cuando nosotros intentamos aquí incorporar la perspectiva de los fondos de conocimiento e identidad, nos pasa lo que nos pasó antes. Es insatisfactoria porque aparecen el contexto, aparecen las características propias del contexto y tenemos nuevamente de replantear el constructo. Y a partir de ahí surge el constructo de fondos comunitarios de conocimiento e identidad, que es una de las propuestas en las que estamos trabajando. Explicarlo y identificarlo, desarrollarlo, me llevaría un poco de tiempo y quizá nos alejaríamos un poquito del objetivo de esta sesión, pero sí que me interesa sobre todo poder ilustrar este diálogo entre los principios teóricos a la hora de entender cómo se dan los procesos de aprendizaje, que es más o menos, yo diría, sólido, ¿no? Y es aquello que aportamos a la investigación, pero el carácter provisional que tiene la teoría y la metodología, porque efectivamente estoy de acuerdo con lo que habéis dicho, tiene que ser co-construida, co-diseñada y por lo tanto tiene que ser modificada de alguna manera. Eso es nuevamente de volver a las dimensiones con esta conclusión un poco, que es una de las que he llegado. Y la otra, ahora ya para terminar, era la segunda pregunta en relación a las condiciones de la sostenibilidad de la intervención educativa. Y de hecho es casi redundante en relación quizá a lo que ya se ha dicho. Sí que yo creo merece la pena vincularlo con el texto de Chris Gutiérrez y Bill Penuel de cuando se cuestionaban precisamente todas estas cuestiones y indicaban el criterio de relevance to practice como criterio de utilidad del conocimiento en ciencias de la educación. Y lo definían como aquella investigación colaborativa en la que, de hecho, hay procesos de co-construcción y de codiseño, y que se incorpora de esta manera los distintos agentes que participan en el hecho educativo. Eso fomentaba, decían los investigadores, que la práctica o la intervención educativa fuera relevante. El foco era, y lo han dicho también Hernández y Juana, quizá que pueda explicar procesos de sostenibilidad en la intervención educativa. Dicho con otras palabras, una intervención es duradera en el tiempo cuando es relevante para la práctica, porque de hecho surge de problemas persistentes de la práctica, y yo creo que Elena lo ha resumido muy bien. Y estos problemas persistentes de la práctica lo son
o bien porque los hemos codiseñado conjuntamente, hemos llevado a cabo un codiseño, hemos identificado colectivamente las necesidades educativas, los distintos agentes y nodos que participan en los procesos educativos, o bien porque realmente lo que proponemos, pues efectivamente supone de una necesidad que tiene el contexto, sea absentismo escolar, sea el que sea. O sea, hay este vínculo. La otra conclusión también es redundante, yo creo, con lo que ya habéis dicho y también va en la misma línea. Se debe asumir o se asumen procesos iterativos de colaboración en el diseño, ¿no? De hecho, a nivel metodológico, el diseño empieza con la construcción de la red y con estos procesos de codiseño, ¿no? A mí no me satisface esta idea de buenas prácticas, ¿no?, que se pueden imponer. Yo creo que eso también es otro aspecto que compartimos entre todos nosotras, pero sí que hablar de prácticas inspiradores. Antes hablábamos en el descanso, ¿no? Y eso en procesos de codiseño sí que los investigadores pues podemos actuar de ventana a la hora de ilustrar pues prácticas inspiradoras que pueden inspirar al contexto local para que se recontextualice, para que se repiense. Finalmente, y aquí ya concluyo, la necesidad de que yo creo que esta es mi experiencia en relación a la aproximación de fondos de conocimiento, que realmente contextualicemos la teoría, el conocimiento, las estrategias metodológicas que utilicemos en función de su aplicación. Dicho con otras palabras, de hecho, las tres dimensiones con las que hablaba, teórico-explicativa, tecnológico-proyectiva, técnico-práctica, estarían unidas y serían un bucle cíclico de indagación que se retroalimentarían unas a las otras, siendo para mí la teórico-conceptual la que podemos pues enfatizar desde la perspectiva de académicos y académicas conjuntamente con los distintos participantes. Bueno, hasta ahí algunas reflexiones y yo creo que podemos pasar el turno a Bea. Muchas gracias, Moisés, muy interesante. Pues sí, efectivamente. Pasamos el turno a la siguiente ponente, a Beatriz Macías, de la Universidad Pablo de Olavide, que también va a reflexionar sobre las preguntas del simposio al hilo de su experiencia en las investigaciones que están llevando a cabo de intervenciones socioeducativas en escenarios culturalmente diversos, ¿no? Siempre necesitamos anclar las preguntas teóricas en nuestra experiencia de investigación y este es el campo que ella presenta para reflexionar sobre ellas. Cuando quieras, Beatriz. Gracias. Voy a compartir. Bueno, pues a mí me pasa como a Pilar. Llevo fatal esto de la... Uy, ya empezamos. Esto de la comunicación con una pantalla. Entonces, vamos a... Pero sí es verdad que agradezco la invitación de César, el haber organizado, habernos juntado, aunque haya sido de esta manera, y el habernos obligado también como a los profesores y profesoras que hablaban antes bueno, pues a elevar la cabeza sobre los procesos en los que estamos implicados, tanto de investigación como de intervención y docencia, y reflexionar sobre estas cuestiones que normalmente las tenemos en el aire, siempre estamos en ellas, pero no terminamos de aterrizarlas. Interesante que las compartamos. Muy inspirador. Yo sabía que aquí iba a aprender más que sembrar y así está siendo claramente. También a Pilar, por supuesto, que está aquí, aprovechando a Pilar y a Ruth. Muchas gracias. Damos fe de la dificultad de la organización de un congreso en estas condiciones. Bueno, como sabéis también, mi trabajo no es mío, es del trabajo del grupo de investigación que llevamos en la Pablo de Olavide sobre aprendizaje de servicio, y bueno, también aquí incluyo reflexiones relacionadas con bagajes anteriores y paralelos, ¿no? Siempre en torno, como habéis comentado, a la intervención en procesos, intervención social en procesos socioeducativos con comunidades diversas, con comunidades alterizadas o traizadas, ¿no? Con comunidad gitana, con comunidad mexicana, con comunidades migrantes, etcétera. También hemos colaborado y bueno, este trabajo también es compartido con el equipo de ISI, con José Luis Lalueza y de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y bueno, como hemos hecho en todos los casos, las preguntas de César eran amplias y era
incumbían todo a todo, ¿no? Pues la primera reflexión que a mí personalmente me generó fue la dificultad que tenía, diríamos, después de, bueno, pues ya unos añitos de carrera y de trabajo con mi objeto de estudio para responder a estas preguntas de una forma en términos de categorías, en términos de tendencias, en términos de generalizaciones, en términos, bueno, pues más desde eso, de la planificación, evaluación, diseño y grandes números. Me sentía me llamó la atención porque me veía más incapaz ahora de responder a esa parte de las preguntas, ¿no? Que a la parte más micro. Y me sentía más inútil para hacerlo ahora, que llevo tantos años de contacto con mi objeto de estudio, a lo que me sentía hace 30 o 20 años, 20 años. Y eso me generó un poco el debate interno, es decir, que de hasta qué punto, en la manera en que he ido acercándome y profundizando en los sujetos de mi investigación, empatizando con ellos hasta hacerme parte de ellos, incluso, bueno, pues también viviendo esas alteridades y también estando en distintas posiciones, más difícil se me hace tratarlo como objeto, ¿no? Reconozco que es una tara, una incapacidad, pero sí me ha generado reflexión, y también al mismo tiempo, como contraparte a ese proceso, también me he ido reconociendo, me doy cuenta más capaz de entender o intervenir o comunicarme con esos sujetos diana con los que he trabajado, esas personas o esos grupos autorizados, alterizados, que me identifican, que noto que me identifican ahora más como otro sujeto con quien, bueno, pues colaboran y no tanto como alguien que viene desde fuera a supuestamente aportarles un conocimiento que no le satisface. Y esto me ha recordado bueno, a la psicología crítica, que también se plantea estos problemas y que son los problemas muy parecidos a los que nos estamos planteando aquí, ¿no? De hasta qué punto nos podemos permitir continuar, bueno, eso lo decía Boaventura dos Santos, que es un teórico crítico, pero no más amplio, hasta qué punto en las ciencias sociales nos podemos permitir seguir permitiendo el desperdicio de la experiencia, ¿no? Y la psicología crítica, por su parte, que no es nueva, que empezó a hablarse de ella en los 60 y además tiene distintas raíces, entre ellas la perspectiva vygotsky, que se plantea el rescate para la psicología mayoritaria del sujeto y de la praxis, ¿no? Para la ciencia psicológica. Se plantea una revisión de la psicología que ha tenido sus desarrollos más extendidos, buscando universalizaciones, generalizaciones de la conducta humana y haciendo uso de estudios con amplias muestras y técnicas estadísticas que se abstrae de las circunstancias concretas de las personas para generar un modelo de individuo que objetiva al individuo observado y pierde su subjetividad y termina de alguna manera patologizando todo lo que no se inscriba en ese modelo generado abstracto. En este caso, bueno, pues todo lo que sean sujetos o seamos, ¿no? Sujetos que nos hemos socializado en contextos mientras más apartados de la cultura occidental, masculina, etc. Y la psicología crítica, bueno, pues hace una relectura de los temas de la psicología intentando rescatar esa subjetividad. Esto, bueno, simplemente me recordaba, porque lo tenía reciente en la memoria, a las preguntas que nos planteábamos aquí, ¿no? Pero claro, de nuevo, la psicología crítica, igual que nosotros como investigadores en la educación, tenemos los mismos dilemas, hasta qué punto se puede ese conocimiento objetivo de la ciencia psicológica sobre el otro, que lo decía antes Juana, ¿no? Que hablan los teóricos críticos indigenistas, que la psicología ha generado conocimiento sobre el otro, hasta qué punto ese conocimiento puede ser sustituido o debe ser sustituido por los conocimientos cotidianos desde los sujetos, desde y para el otro, que aporta cada uno de estos conocimientos y cómo se deben integrar. Y insisto, las preguntas que nos planteamos aquí para mí están completamente relacionadas con este dilema, ¿no? La dificultad de hacer compatibles esos planos, el plano de ver a nuestro campo como objeto de investigación o como sujeto y cómo podemos, pues todo lo que habéis estado comentando, ¿no? Hacer generalizable el conocimiento que conseguimos en contextos micro, enraizados en la interacción, sin perder ese sentido personal. Entonces he llegado bueno, a lo que, como os comentaba antes, de la experiencia nuestra a lo largo de
mirando el tiempo, de la experiencia nuestra a lo largo de años en trabajo, sobre todo en intervención sociocomunitaria, a lo que ha destilado de ahí sobre cuáles son las condiciones que favorecen la transformación social. Y hace unos meses pues estuvimos en las conversaciones en el equipo de investigación y las reflexiones propias, pues llegamos un poco a la idea de que la transformación se produce a través de la hibridación, de lo que llamamos en un texto hace poco agente psicológico híbrido, o sea, la potencialidad transformadora que tiene desde la praxis, y entonces aquí nos salimos un poco del debate entre desde el otro o hacia el otro, sino que vámonos a la praxis, vamos a la cotidianidad, al hacer ciencia, al hacer educación, a qué es lo que hacemos, a las acciones concretas, ¿no? que se llevan a cabo por parte de los científicos sociales y las científicas sociales, los educadores y educadoras, los investigadores e investigadoras. La potencialidad transformadora que tiene desde esa praxis los sujetos y sistemas híbridos concretos, desde las decisiones y modos de hacer y no desde las teorizaciones absolutas. Y ahí ponía ejemplos, bueno, pues, de personas que habían conseguido en su trayectoria una hibridación entre distintos contextos, personas que han transitado, en este caso, entre comunidades gitanas y el contexto académico, y cómo han conseguido esas personas generar o tender puente entre esos dos escenarios de actividad o en esos dos contextos de socialización y fomentar transformaciones en ambos. Pero esa idea yo creo que puede ser también aplicable no solamente a personas, a ese agente psicológico híbrido, sino a sistemas, ¿no? A la idea de que mediante la participación activa de elementos socializados en distintos escenarios de actividad, léanse culturas, generaciones, nacionalidades, en un mismo espacio interactivo, concibiendo metas compartidas y en condiciones de asunción de agencialidad, por todo ello se pueden generar dinámicas dialógicas entre distintos sistemas de conocimiento y prácticas. Y voy a intentar poner dos ejemplos, ¿no? Esta interacción, como de hecho como ya habéis señalado en las presentaciones anteriores, tiene una serie de requisitos, debe ser desde lo personal, tiene que tener implicaciones emocionales y empatía y relación empática cara a cara con el otro, pero voy a poner tres ejemplos donde nos hemos encontrado nosotros estas situaciones. El primero, que ya lo comentaron ayer mi compañera Virginia Martínez y José Luis Lalueza, es el ejemplo del cruce de frontera que hemos encontrado en las estudiantes que participan en los proyectos de aprendizaje de servicio en la Universidad de Barcelona y de Sevilla, con comunidad gitana en casi todo, en distintos contextos, con niños y niñas de comunidad gitana. Y lo que encontramos es que, bueno, que este espacio de aprendizaje de servicio supone un tercer espacio, un espacio híbrido que tiene elementos del espacio universitario, del contexto universitario, con sus artefactos, sus sujetos, sus normas y sus motivos, y el espacio del servicio, en este caso son escuelas, también con sus propias dinámicas. Al ser un espacio híbrido, se generan, diríamos que las estudiantes tienen que tomar un rol activo para generar nuevos motivos, nuevas agencialidades y una participación que en la alteridad con la comunidad con la que se encuentran se producen procesos de transformación en sí mismas y en los mismos espacios, en los otros dos espacios. Y a eso le llamábamos cruce de frontera. Pero esto creo que no solamente aquí estamos hablando de las estudiantes universitarias en el aprendizaje de servicio, o sea, estamos hablando de nuestro objeto de investigación, pero creo que este cruce de frontera también se puede dar a un nivel un poco también al nivel de los investigadores e investigadoras, por ejemplo, o al nivel de todos los participantes en este tipo de escenarios. Y ahí me remito a la narrativa que José Luis Lalueza e Isabel Crespo hacen de sus inicios en el proyecto de la Casa de Cherrón, un proyecto también con comunidad gitana, un proyecto educativo, cuando narran cuál fue su primera aproximación como investigadores a acercarse a esta comunidad, y si José Luis está por ahí, que me corrija si me equivoco, sus primeros motivos estaban relacionados con, bueno, pues quizás desde el respeto, pero siempre con una idea más extractiva, ¿no? Pedir permiso, solicitar acceso a la comunidad para investigar sobre sus prácticas educativas y sus valores en torno a la educación. Pero en su primera aproximación a esta comunidad tuvieron que, la comunidad de alguna manera,
puso como requisito establecer un diálogo donde ellos también iban a participar en la investigación y en la práctica o en el proyecto desde los primeros pasos del diseño, incluso aportando sus valores y sus formas de concebir bueno, pues las relaciones de poder, etcétera, etcétera. Y se convirtió desde el principio en un proceso de intercambio donde ambos, los investigadores y la comunidad, fueron transformándose, incorporando conocimientos de un contexto al otro, que eran contextos muy, el contexto universitario, el contexto de la comunidad, muy distanciados. Y finalmente, como ejemplo, uno de los productos de esa primera investigación fue un libro donde la autoría era de los investigadores e investigadoras, y también había una serie de capítulos de los miembros de la comunidad. Y un tercer nivel, que yo creo que ya un poco intentando hablar del tema de escalar, hay otro tercer nivel donde yo creo he observado esos procesos de transformación. Es el nivel de nuestra participación en la red de universidades y comunidades que se llama llamada UC Links, que es una red bueno, que comenzó en los 80 en California. No sé si ahora veis esto. Que comenzó en los 80 en California, que en la Universidad de California San Diego, en el Laboratory of Comparative Human Cognition de Michael Cole, pero que se ha ido extendiendo, como un poco en el sentido de lo que comentábamos hoy también, a distintos, en muchas universidades de California, pero también en distintas países, y que esa iteración de ese proyecto ha ido cambiando en función de pues, las condiciones locales del el trabajo con la comunidad, porque son proyectos donde se conjuga docencia universitaria, investigación y trabajo en la comunidad, intervención. Se conjuga ese esquema, esa forma de trabajar en los tres ámbitos, en la misma actividad. Se conjuga una idea de educación, se conjuga bueno, sobre todo eso, una serie de artefactos se comparten, diría, pero finalmente en cada contexto se ha ido asentando de una forma completamente distinta, pero se ha mantenido a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, que yo creo que es muy importante, se ha mantenido la comunicación y la interacción entre los distintos miembros en actividades concretas. Por poner un ejemplo, la semana pasada yo tuve una clase conjunta entre mis estudiantes de la Universidad de Pablo de la Vida de Primero de Educación Social y las estudiantes de Tom Bock de Alemania, de Augsburg, estudiantes de máster sobre media, porque trabajan en un proyecto que comparte una serie de elementos, compartimos un lenguaje. Por poneros un ejemplo sencillo, la cuestión es que en esta red seguimos interaccionando desde hace 30 años algunos, otros de hace 20 años, y yo creo que se ha constituido ya como una comunidad de práctica y aprendizaje a nivel global, no situado geográficamente, y que ha pervivido durante todo este tiempo. Creo que ahí eso también se han dado esas relaciones bidireccionales de aprendizaje entre los distintos agentes implicados, investigadores, comunidad, niños y niñas, bueno, estudiantes universitarios, etcétera. Bueno, aquí estos son fotos, como creo que voy seguramente fatal, estos son fotos de otros ejemplos de ese tipo de colaboraciones. Me centramos en la primera, que es muy interesante, donde se trabaja a través del arte, en contextos educativos multiculturales, a través de un grupo de artistas que hacen remezcla musical de temas folk, de temas populares. Se llama Anthropoloops, y trabajan en escuelas altamente estigmatizadas y multiculturales en Sevilla, con unos resultados bastante interesantes de conexión con las raíces, pero también de formación de identidades colectivas. Y bueno, pues entonces, para que un poco las condiciones que hemos encontrado en las teorizaciones sobre esto, para que se dé esa transformación educativa en todos los sentidos, primero la necesaria confluencia de procesos afectivos, emotivos, que se dé un aprendizaje auténtico en el sentido de que tienen que estar involucradas personas en su totalidad, por eso estas pantallas son tan incómodas. Hemos encontrado unos procesos individuales elicitados por la relación cara a cara que llevan a cruce de fronteras, en el sentido de lo que contaban los
las teóricas del aprendizaje transformativo, disonancia, pensamiento, y que son elicitadas normalmente por esa alteridad con otras comunidades, con los otros, y que tiene también una base afectiva y termina con la conexión. Pero esto no se da en un contexto individual, sino que también tiene que concurrir la participación asumiendo una agencia y unas metas de actividad compartidas en un contexto cara a cara también, que normalmente es híbrido, donde confluyen esos otros sistemas de actividad y se adoptan nuevas metas de actividad mediante la construcción de un tercer espacio o sentido común, del que hablaba ayer también José Luis. Esas son las tres cuestiones que veíamos. Entonces, bueno, volviendo a las preguntas sobre los criterios de utilidad, como yo creo que ya aquí se ha estado mencionando de distintos planos, de distintas experiencias, algo es útil cuando transforma y aporta algo, decía Pilar, a todos y a los participantes, y con participantes digo a todos los sistemas también, ¿no? Cuando cada uno de los sistemas termina transformándose como fruto de haberse impregnado de elementos de otros de los sistemas, sistema educativo, elementos de otros. Yo creo que esto supondría en el sistema educativo, en el contexto educativo, despojarse de la idea de la jerarquía de conocimientos entre lo racional, formal, versus lo más cotidiano. Evidentemente, la escuela tiene sus funciones, pero siempre el despojarse de esa clara jerarquía que hemos estado siempre trasladando y abrirnos a la idea un poco de la educación y aprendizaje que no sucede en la escuela, que no sucede solamente en el ámbito escolar, en el sentido de educación 360 y mirar fuera a la escuela. Sobre la generalización, creo que ya se ha hablado mucho. Creo que es importante la idea de diseño, también se ha planteado, ¿no? Plantear las condiciones pero siempre, como decía Moisés, con flexibilidad y adaptación a los contextos locales. Es totalmente relevante la participación. Bueno, ya aquí Elena creo que ha planteado todo lo que yo iba a plantear, porque yo creo que estamos todos a cara, pero yo añadiría cara a cara en los distintos pasos de los de diseño, implementación y evaluación. La interacción cara a cara en el sentido de la interacción entre personas, la interacción humanizada. Creo que esto lo tienen muy claro, de hecho, la gente que trabaja en resolución de conflictos entre, por ejemplo, Israel y Palestina. Finalmente, o la diplomacia, la interacción cara a cara y sostenida, como decía ayer José Luis, histórica. Y es muy importante, bueno, pues eso, el uso de miradas etnográficas y metodologías participativas y con una idea no extractiva por parte de los investigadores. Porque yo creo que esto, antes cuando estábamos hablando, creo que es una de las cosas que más se nos achaca, ¿no? Que vayamos a recoger y que no entremos en diálogo de interacción. Cuando entramos en diálogo de interacción, sí que se producen transformaciones desde las personas, ¿no? Yo he visto, bueno, pues ese ejemplo orgánico de UC Links, que son proyectos que no están en el contexto educativo formal, pero aunque sí también, o sea, en las mutaciones también hay algunos de ellos que están en el contexto educativo formal. Bueno, pues es una entidad que lleva 30 años creciendo y que no ha desaparecido, ha cambiado, ha mutado en cada contexto y entre los contextos, pero yo creo que una de las claves para esa continuidad es la diversidad, como para que cada proyecto se desarrolle a su manera, pero también la comunicación regular y personalizada entre los distintos miembros. Yo creo que esa personalización y ese diálogo entre personas es muy relevante, ¿no? Lo dejamos, Beatriz, si te parece. Te quedaría muy poquito tiempo, en realidad te habrías pasado. Vale, pues me he pasado, perdona. Bueno, pues va en la misma línea, la sostenibilidad también, así que creo que, de hecho, ya te digo, es redundante con lo que habéis estado comentando y yo creo que lo más interesante ahora es seguir el debate. Muchísimas gracias y encantada de haber estado participando. Gracias a ti. Bueno, yo creo que antes de pasar a que discutamos entre todos, yo solo quería destacar que me parece que con respecto a lo que habíamos resumido, intentado sintetizar, estas dos intervenciones destacan aspectos que sería para mí muy interesante que incorporáramos a la reflexión conjunta, el ejemplo de cómo
el contexto, cómo ha tenido que pasar, lo que contaba Moisés, ¿no? Él ha contado una contextualización desde una lógica desde Estados Unidos aquí, pero se podría hacer ese ejercicio pensando un cambio de contexto cuando lo hemos hecho de un centro a otro centro, o sea, esa ejemplificación, ¿no? De cómo resumir, cambia el tema, cambia el objeto de análisis, cambia qué elementos van cambiando en la contextualización y luego la relevancia, ¿no? Ya lo había apuntado en un comentario que había hecho, la idea de que es fundamental el tener en cuenta la relevancia para la práctica, que sea un problema. O sea, que realmente, a veces sí, las cosas no son problemas, o sea, cuando entramos a los centros es porque hay problemas. Entonces yo creo que esa relevancia muchas veces ahí se convierte en el problema que quieren solucionar cuando venimos desde abajo. Y me parece que esa idea de colaboración que todos hemos señalado en la intervención que ha hecho Beatriz llega a un nivel tremendo, ¿no? Porque realmente ha llegado a destacar la importancia de que tienen ese procesos de intersubjetividad. Si los llevamos a lo estricto de esto, bueno, hay que ver lo que eso implica. Procesos de intersubjetividad que sin duda lo son, en el que no solo se reconstruye el motivo, sino que se reconstruye la agencia, ¿no? Ya ha incorporado la idea de que se reconstruye la agencia. Eh, y claro, llega a hablar de la idea de una hibridación, de que realmente los investigadores se convierten también en unos agentes híbridos porque pasan a ser parte de la práctica. Entonces estamos ahí en un doble, ¿no? Realmente es una lectura muy interesante porque es muy radical epistemológicamente. Esta idea de la hibridación, de que nos transformamos y no son los investigadores y los practitioners los a los que, sino de pronto nos convertimos en ambas actividades, en ambas acciones. Yo creo que es una idea muy sugerente y eso se hace a través de relaciones dialógicas, ¿no? Que ella también planteaba como mecanismos que identifican, que son los que permiten llegar a esto. Bueno, pues creo que son ideas que han ido un paso más con respecto a lo que habíamos visto en la sesión anterior y que ahora abrimos a comentar primero entre los propios participantes de las dos sesiones y inmediatamente a todos los que están participando con nosotros. ¿Quién quiere comentar de los que estamos por aquí? Sí, yo en relación a lo que comentabas de estos procesos de hibridación y vinculándolo, Elena, con lo que comentabas del modelo de gestión del cambio, ¿no? Me preguntaba si en estos procesos de hibridación, efectivamente, donde nuestro rol se ve enriquecido, etcétera, etcétera, no sé si sería necesario, conveniente también que hubiera un proceso de explicitación también de intenciones, de cuáles son los motivos, las expertezas de los distintos agentes, los intereses de los distintos agentes también, ¿no? Porque eso puede ayudar en este modelo de gestión del cambio a gestionar las responsabilidades, las participaciones y demás, ¿no? Claro, yo creo que ese elemento de explicitación que algunas personas preferirían, algunos enfoques, llamarlo, que lo implica la dialogicidad, es lo que quiero decir. Que efectivamente o somos conscientes de lo que estamos compartiendo, ¿no? O es difícil, yo comparto completamente contigo. César. No, yo quería, si me permitís, bueno, gracias por las presentaciones, he encontrado que continúan enriqueciendo la reflexión colectiva que nos habíamos propuesto de una manera grandiosa, sinceramente, pero quería ahora ejercer un poquito de abogado del diablo, ¿verdad? Digamos, porque creo que estamos demasiado de acuerdo, digamos, y hemos de debatir un poquito sobre las cosas en que no estemos de acuerdo. Entonces, ya volviendo a algo que tú decías antes, Elena, efectivamente, estamos hablando de metodologías de investigación. Y yo creo que efectivamente son metodologías de investigación que se basan en el seguimiento, análisis de innovaciones para mejorar la práctica. Pero que esto es una de las vertientes. Y la otra vertiente me parece a mí que queda un poco, digamos, que creo, por decirlo en tus propias palabras, yo creo que tenemos claro cuál es el modelo de gestión del cambio. No lo hemos formalizado, pero yo diría que hay un gran nivel de acuerdo sobre la colaboración, la relevancia, cómo se tiene que hacer, la continuidad. Ya, todo, me parece que ahí hay un gran acuerdo.
Yo donde veo mucho menos acuerdo es en la otra vertiente. Es decir, ya no quiero hablar de transferibilidad, porque ya me ha quedado claro, digamos, que ese es un tema al que no entramos nadie porque no acabamos de ver, digamos, pero incluso de validez. Es decir, incluso dando, por supuesto, claro, o sea, renunciando a la transferibilidad, incluso aceptando que cada caso es un contexto y que se explica en su contexto y tal, creo que hay una cosa mínima que nos que a mí me cuestiona, me interpela y que lo planteaba, digamos, en las cuestiones que enviamos, ¿no? Es decir, ¿cómo garantizar la transparencia del procedimiento seguido en esta investigación para generar ese conocimiento que me permita actuar ahí? Ya no estoy hablando de transferibilidad, es decir, cómo yo garantizo la transparencia del procedimiento que he seguido para que otros puedan cuestionar ese procedimiento y puedan contrastar o puedan validar. Eh, la verdad es que nuestras investigaciones, al menos en las que yo participo, son tan complejas y tan cualitativas, si se me permite, que me cuesta a mí mismo responderme a esta pregunta en relación a mis investigaciones. Punto uno, lo dejo ahí. Creo que quizá deberíamos centrarnos también un poquito en esta pregunta de epistemología del conocimiento que generamos o que pretendemos o que aspiramos a generar, digamos, con estas metodologías de investigación, más allá de que sean útiles, que no lo pongo en duda, digamos, para mejorar las prácticas, los procesos de innovación, etcétera. Segunda disrupción, digamos, que quería hacer. ¿No será cierto, digamos, esto ya es un poco, no sé, no os echéis encima de mí, por favor, no será cierto, digamos, que tenemos un poco una perspectiva tan, si se me permite, totalizadora, en el sentido, digamos, de pensamiento totalizador, como la tiene el paradigma alternativo al que hacía referencia Pilar al principio? ¿No será que nosotros también pretendemos dar respuesta a todos los temas relevantes en educación con unas metodologías que puede ser que sean adecuadas para determinados objetivos, determinadas cuestiones, determinadas pruebas, pero no para otras, digamos, o para decirlo en otros términos, ¿no deberíamos orientarnos un poquito más y plantear, sin renunciar a nuestras opciones metodológicas, en el marco de un paradigma más, como decía Moy, recordando a Caparrós, más multiparadigmático, más a nivel epistemológico y de epistemología de la investigación? ¿No deberíamos empezar a considerar que, por ejemplo, que menos mal que se han aplicado, volviendo al símil de la sanidad, digamos, metodologías rigurosas cuantitativas para identificar que solamente ha habido 8 casos de trombosis entre no sé cuántos millones de vacunas y que eso no tiene nada que ver, es un objetivo, que qué bien que se pueda hacer eso y que se haya hecho eso, pero eso no nos permite entender, digamos, casos particulares, digamos, y el sufrimiento a nivel personal, el proceso de recuperación, etcétera, de un paciente que está hospitalizado en unas condiciones o en otras. Quiero decir, ¿no deberíamos resituar nuestras metodologías ampliando la mirada y pensar que dan respuesta o pueden dar respuesta a unas cuestiones, pero no a otras? ¿No nos haría eso a lo mejor más no nos situaría eso mejor para que nos hagan más caso, volviendo a lo que decía, digamos, no lo sé, son reflexiones. Y luego quería pedir, a no sé quién lo ha dicho, que me ha parecido una idea muy bonita, lo de eso de cambiar en nuestras metodologías, no en las otras. En las nuestras, el concepto de transferibilidad por el concepto de inspiración y de cómo a lo que podemos, si podéis ampliar un poco esto e ilustrarlo, me parece que sería una, vamos, a mí me gustaría y creo que me ayudaría a situar algunas cosas. Ha sido Moisés el que ha hablado de prácticas inspiradoras más que de prácticas que caen así, ¿no? Sí, un poco por la respuesta, ¿no? Hasta el momento hemos hablado de buenas prácticas educativas, quizá, ¿no? Incluso la BUFIL, tal cual, pues es un poco darle una vuelta y, de hecho, recuperando también lo que decía Juana, y nadie puede poner en práctica las ideas de otros, o lo que funciona en un contexto no funciona en otro, o este gesto de honestidad que ahora decía César, que yo creo que es muy válido y que yo creo que en lugar de invalidarnos, nos valida más, porque realmente es un gesto
ecológicamente muy potente, de decir, a ver, es que lo que funciona en este contexto educativo no funcionará en otro, por lo tanto, quizá debemos abandonar el lenguaje de buenas prácticas educativas, quizá habrá principios que puedan ser útiles en distintos contextos, pero oye, sí que podemos ser colaboratorios y compartir experiencias inspiradoras basadas evidentemente en investigación, en intervenciones previas, para que otro contexto se los reapropie y los tunifique, ¿no? Y los modifique de alguna manera, pero en mi experiencia sí que más en el contexto de Educación 360, que al final lo que se está convirtiendo es solamente en una visión amplia, tan amplia que todo el mundo se puede sentir comprometido. Este sería el mínimo quizá desde el punto de vista de qué es aquello que se puede transferir en Educación 360. Es una visión al final, ¿no? Es esta mirada en relación al aprendizaje y a la educación, pero es a la vez también una inteligencia colectiva distribuida que ofrece distintas experiencias inspiradoras que puedan servir a otros centros para repensarse más y mejor. Yo contestar a la pregunta de contrastar. Claro, es que esa idea es una idea desde el experimento, la comparación, o sea, me ha dado en la clave de que más que contrastar, si acaso quizás narrar y transmitir. Yo creo que el problema lo tenemos en transmitir. Narrar, transmitir desde una descripción significativa de la experiencia como para que pueda ser inspiradora e impacte. Contrastar yo creo que ya es difícil, dada la diversidad de situaciones, ¿no? Y de aprendices. Pero sí inspirar y ser capaz de transmitir los mensajes de una forma más honesta y más fácil. Y creo que hoy en día también, enlazando con lo que decía Pilar, la forma en que se están transmitiendo los mensajes en las redes es así. Hay más vías para que se transmiten los mensajes de las cuestiones concretas a una amplia audiencia. O sea que en las redes eso es lo que impacta. No sé. Yo, sí, volviendo a una cosa que planteaba César, ¿no? De, bueno, si no somos capaces de contestar a la transferibilidad, por lo menos preguntémonos por la validez, ¿no? O sea, por el hecho. Yo volvería a una idea que antes decía, claro, no se puede contar en un paper todos los detalles que para ti son clave de por qué ha tenido éxito tu acompañamiento, ¿no? Ese es un problema, o sea, que a lo mejor no es el formato adecuado, pero yo creo que no se trataría solo de ser muy transparente, que yo creo que es una buena palabra, muy transparente, para que luego el otro contexto lo pueda pero que por lo menos se entienda bien lo que se ha hecho, sino que yo creo que debemos empezar a añadir la interpretación, aunque sepamos que es subjetiva, que tenemos, de qué de lo que hemos hecho ha sido más valioso. Y creo que es legítimo que en esa validez eso venga dado por, digamos, los usuarios, que es demasiado poco intersubjetivo, por los que llevan a cabo la práctica y por nosotros. El ejemplo de lo que se decía en la primera ponencia es la representación que tienen quienes lo han recibido de lo que les ha valido. Yo creo que ese es un criterio de validez. Es decir, no solo cuento todo lo que he hecho, sino que cierro parte del ciclo viendo qué se ha interpretado de todo lo que he hecho como más útil. Desde luego nos lo dicen quienes lo han recibido, pero nosotros también. Y creo que entonces esa idea de identificar los componentes, no solo ser transparente al contarlos, sino ir viendo aspectos clave, pues la relación emocional que establecimos con tal, que permitió que me hablara de sus miedos con más tranquilidad. Eso, yo creo que eso hay que cerrar el ciclo contando eso. Y creo que la legitimidad de que así lo experimentan quienes lo reciben y quienes lo hacemos, es un criterio legítimo de investigación, en el que deberíamos incorporar no solo transparencia, sino este esfuerzo por ver lo que ha sido clave, que luego no lo es clave en otro contexto. Bueno, bien, pero eso es como todo. Tú lo haces transparente en los dos sentidos. ¿Qué es lo que has hecho y qué es lo que interpretas de lo que has hecho que ha sido más crucial? Siempre con la al menos doble mirada de estos dos
estos dos elementos que, aunque por mucho que los hagamos híbridos, que me parece muy interesante, siguen teniendo responsabilidades y papeles distintos en el proceso. Habían Y que es levantado, aquello Juana. que ha sido problemático también, ¿no? A ver, Claro, Elena, no claro. solo aquello que ha funcionado bien, No, sino muchas no, veces es muy informativo dónde han efectivamente. estado las dificultades, cómo hemos hecho frente a estas dificultades y qué podemos mejorar Claro, en relación a la intervención. efectivamente. Bueno, hay ya 3 manos, mucho mejor, se va abriendo. De momento en el chat yo no veo otra intervención, aunque debemos... Ana, ¿sí hay intervención? Sí que hay, ¿eh? Hay Tenemos preguntas. varias preguntas en el chat. Pues vamos a oír las 3 intervenciones. Yo no las veo desde aquí, pero las recogeréis. Todavía de los ponentes abrimos. Está Juana, Mariana y Pilar. Yo muy rápido, bueno, agradecer las aportaciones de Mariana y de Moisés y bueno, yo un poco, bueno, que ha llevado a César a hacerse este planteamiento de si somos totalitarios en nuestras visiones, yo te diría, yo hablo de mí. Totalizadores, más que o totalizadores, nada, soy una ignorante total, o sea que no totalizo nada, vale. Entonces, lo que sí que esto me ha llevado a una reflexión. Hace unos años, unas colegas de Estados Unidos, Coro Lumber y no sé quién más, hicieron una revisión de estas que hacen de 100 artículos que se habían publicado en revistas de bueno, de mucho prestigio sobre investigación educativa, y llegaron a la conclusión de que prácticamente ninguno de los artículos que se publicaron habían hecho público, o sea, habían explicitado el posicionamiento ontoepistemológico de los autores. Porque hay un dominio de la perspectiva lógico-positivista, que tú, pues las cosas son punto pelota, y como hables de tu proceso, como explicites los entresijos del posicionamiento relacional, etcétera, etcétera, eres subjetivo, ¿no? Entonces, claro, eres ya, ¿no? Entonces, yo creo que es un debate que hemos de continuar. Estoy muy de acuerdo, hemos de continuar, ¿no? Y que en muchas ocasiones algunos estamos más preparados para leer, comentar y discutir unas posiciones que otras, ¿no? Y ahora la moda, ahora yo os puedo contar anécdotas súper divertidas, ¿no? O sea, parece que cuando abres alguna mirada, porque la mirada que tienes te ha llevado a hacerte otras preguntas, o sea, que no es despreciar lo que se ha hecho. Yo solamente me puedo preguntar porque he aprendido algo, pero llega un momento que a mí aquello no me responde, con lo cual tengo que hacerme otras preguntas, pero estoy diciendo que todo lo demás ha sido... No. Yo lo estoy valorando, ¿no? Muy entonces, este es un debate que, claro, yo creo que en las universidades esto es muy importante. O sea, salir del cual y cuanti, perdona, cual y cuanti, pero ¿qué es eso? Háblame de tu posicionamiento ontoepistemológico y a partir de ahí qué coherencia tiene con la metodología y qué coherencia tiene, o sea que es un debate que me encanta y podemos continuar. Mariana. Sí, yo iba a contestar inicialmente a la pregunta de César y lo que retomaba Elena sobre la validez, pero va muy al hilo de lo que acaba de comentar Juana. Elena decía, ¿no? La importancia de la transparencia, también de identificar esos elementos claves. Pero yo también creo que es importantísimo, desde cualquier tipo de planteamiento metodológico, pero sobre todo desde los que compartimos nosotros, asumir que nosotros estamos transformando el contexto que estamos investigando por el hecho de estar allí. Y a veces eso se hace muy poco explícito. A veces directamente decimos que hay un contexto, definimos incluso nosotros mismos en nuestras metodologías, a veces definimos el contexto y los participantes como si fuese algo ajeno a lo que estamos haciendo nosotros. En el momento, en una de las entrevistas que poníamos los profes lo decían, es que en el momento en el que tú viniste al cole, en el que vinisteis al cole a decirnos que esto era relevante, de repente le dimos relevancia. Eso no es transformar el contexto, eso no es transformar el motivo, transformar los participantes. Decían, es que cuando vinisteis vosotros, más profes se engancharon en esta innovación. Es que cuando nos dijisteis que esto valía la pena, es que cuando lo publicasteis en una web, con lo cual yo creo que a veces, incluso con todo lo que compartimos, somos
incoherentes con este planteamiento epistemológico en el momento en el que no reconocemos nuestra transformación del contexto que estamos investigando. Y relacionado con lo que decía Moy, que lo comparto, la importancia de hacer explícitos los intereses de todos los agentes. Y mi pregunta es, ¿y cuando los propios intereses de los agentes que estamos investigando y que están siendo investigados, ¿no? por caer en ese dualismo, también se transforman en el proceso de investigación? Yo estoy segura de que todos los que estamos aquí hemos visto cómo iniciamos una investigación, iniciamos un trabajo de campo con una perspectiva y con unos intereses de vínculo con los participantes, con unos intereses de foco, de tiempo que íbamos a estar allí. ¿Cuántos nos hemos quedado más tiempo porque la situación lo requería, porque los profes nos lo pedían? Entonces, comparto la importancia, la necesidad de hacer explícitos esos intereses por parte de todos, pero también la necesidad de asumir que esos intereses, que esos objetivos van a ir transformándose. Y también en eso hay que ser transparentes, ¿no? Porque hay muchos intereses que se van negociando en el transcurso. Eso era... Y bueno, y solamente por lanzar la pregunta, que no creo que nos dé tiempo, es ¿qué hacéis vosotros, al resto de panelistas? Porque es una situación dilemática que al menos yo me encuentro todo el tiempo, cuando lo que quiero es recoger, analizar en su contexto, con sus condiciones, cuáles son las características que tienen, cómo están llevando a cabo una innovación, y de repente lo que te piden es asesoramiento, de manera más o menos explícita. Te piden recursos, te piden ayuda, te piden que vayas y se lo cuentes a las familias. Es un dilema y os pregunto cómo resolvéis vosotros ese dilema. Gracias, Mariana. Pilar había levantado antes la mano, ¿no, Pilar? Sí, bueno, yo solo tenía, no sé, espero que me oigáis. Yo solo tenía algunos comentarios. Bueno, lo primero era una idea que no ha salido aquí, pero que me parecía quizá relevante en relación con el cambio y las transformaciones, que es la idea de sostenibilidad. Hay una cosa que me ha llamado mucho la atención en lo que habéis presentado esta mañana, Mariana y Ana, que, por ejemplo, algún participante decía que no volvían al centro, no por vosotras, sino en general, que no volvía la investigación. Entonces, imaginaros, si ni siquiera vuelve al contexto en el que lo hemos hecho, pues ¿cómo va a ir afuera? O sea, y esto me hace pensar que estamos todo el rato hablando en dos niveles. Un nivel es el nivel interno, o sea, interno del centro al que vamos o de la comunidad en la que estamos investigando. Y otra, el nivel externo, que también hay dos ámbitos. Bueno, hay muchos, pero yo ahora veo al menos tres. La comunidad científica, donde nos exigen publicar con JCR. Entonces allí cada uno se buscará la vida como pueda. No es este el tema de la conversación. El otro, que es el que planteaba César, que a mí me parece de lo más importante, porque es la incidencia en la sociedad y cómo vamos a convencer a los políticos. No a los políticos, sino a la Fundación Bofill o a la que sea. O sea, es dar a esa gente unos instrumentos, porque esa gente tiene mucho poder que nosotros no tenemos. Y luego hay otro nivel que yo creo que también es muy importante, que es diferente, y cada uno creo que debe tener estrategias distintas, que es el nivel de la divulgación. Yo creo que el nivel de la divulgación es muy importante. Y el nivel de la divulgación no es fácil, pero eso nos hace hablar de otra manera y es también muy costoso. Yo, la verdad, claro, yo creo que hay comunidades y que la gente lee donde le viene bien y hay que dar el salto para entrar en otro, ¿no? A mí me parece, por ejemplo, que los informes de la ONU, los de UNICEF que yo os he puesto, son informes alucinantes. Yo leí uno en 2017 sobre cómo habían transformado el uso de la tecnología en los niños. Eso era todo quali, y era de la UNESCO. Y ahora mismo lo que están haciendo con la inteligencia artificial es todo quali. Claro, nosotros no tenemos el poder de esa gente, ni el dinero ni nada, pero a mí me ayuda a aprender de ellos. Y bueno, solo quería que, como ahora estoy en el rollo de la comunicación, que al nivel de las audiencias, yo estaba analizando las audiencias y veía 3 audiencias totalmente diferentes. Y entonces que cada una tiene su aquel.
Y perdonad que no voy a hablar más, que solo hago que enrollar. No, pues para dar entrada a otras audiencias, yo solo veo dos mensajes en el chat. Uno es de Fernando, que dice que está intentando hablar. Oye, no, que es que hay, ordenador. perdona, es que hay uno aquí, Elena, que pone question and answer aquí, en el extremo. Ahí hay dos preguntas que Vale. las han puesto. Sí, Tienes que ir a questions, a preguntas y respuestas. sí, sí, pero decía que está Fernando diciendo que Fernando, ¿tú ahí estás está, ahí? sí, Ah, sí, Fernando, sí. que quizá quiere intervenir y no lo sé. Fernando, ¿quieres Sí, intervenir? estoy. Sí. Estoy, sí. Vale, vale. Y pongo la cámara también. Es que estoy en un ordenador de Juana y no sale mi nombre, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. La verdad que es muy frustrante este encuentro porque me entrarían ganas de que tuviésemos 2 días encerrados en una casa para poder hablar y compartir y no lanzar simplemente estas píldoras que estamos lanzando. Bueno, y gracias, César, por la provocación una vez más. No, yo quería compartir algo que hacemos en nuestro grupo y que tiene que ver con 2 cosas que se han narrado y que salía ahora precisamente en la pregunta que hacía Ana, ¿no? Nosotros entendemos la ética la ética relacional como una ética de reciprocidad. Entonces, si yo entro en contacto contigo, yo asumo lo que tú me vas a pedir. Y a partir de ahí continuamos avanzando, no solo en relación con lo que yo te he pedido, lo que yo te he pedido que me regales, sino ahora lo que tú piensas que yo puedo contribuir. De hecho, hay investigaciones que vamos a los centros y nos dicen que somos formadores. Y entonces nos dan el rol de que somos formadores. Pues bueno, pues somos formadores, ¿no? Porque eso está sirviendo para eso, ¿no? Y luego hay otra cuestión que tiene que ver con la transparencia. Nosotros, y esto conecto con Pilar, estamos trabajando los modos de comunicación. Yo pienso que en general nuestros papers son muy convencionales en las formas de narrar, ¿no? Y hay colegas, sobre todo en Estados Unidos, en Australia y tal, que están intentando quebrar nuestras formas tradicionales de narrar. Entonces, en las últimas investigaciones, nosotros estamos preservando el espacio del libro y guardamos un dinero para hacer el libro, porque en el libro no contamos lo que contamos en los papers. En el libro explicamos lo que a nosotros nos ha pasado en la investigación. Nosotros en el libro explicamos cómo a nosotros nos ha afectado la investigación. En el libro explicamos cuándo nos hemos equivocado, cuándo nos hemos sentido frustrados, cuándo íbamos en una dirección y nos encontramos con otra. Por ejemplo, en el último libro que escribimos está centrado en torno a una cuestión. Cuando entramos en el campo se nos cambió la pregunta. Y entonces, claro, esto es muy importante narrarlo. Es indudable que esto no va a estar en una revista, no va a estar en un Scopus o en un JCR, pero también tenemos revistas, sobre todo de Estados Unidos, como Qualitative Inquiry, etcétera, etcétera, que te permiten también contarlo así, la investigación, ¿no? Entonces, nosotros lo que intentamos en la investigación es no separar lo que pasa de lo que nos pasa. Y este es el equilibrio que intentamos buscar precisamente para afrontar estas cuestiones que planteaba Beatriz y que se ha planteado también. Muy interesante. Me siento frustrado porque esto da para un grupo... Hay 2 personas que son José Luis Lalueza y David también, perdóname, que por favor, Juan Dávila, perdón, si queréis intervenir, por favor. ¿Sí? Juan Luis, sí. Sí. Y luego Juan Dávila. Vale. Si bueno, ¿se me oye, no? Sí, se te oye, se te oye. Okay. Vale. Es en relación a la cuestión que planteaba César respecto a la transparencia, pero que está relacionada también con el impacto que puede tener la investigación, sobre todo en el campo profesional hacia el cual está dirigido, ¿no? Y yo creo que parte de una posible vía de respuesta tiene que ver con una intervención que ha hecho en la primera parte del debate. Creo que era Beatriz Martín, no estoy seguro porque la primera parte solamente la he podido seguir por audio. Y que cuando ha comentado, digamos, su éxito a través de, creo que era de Twitter, interviniendo en el grupo de madres, y cómo de alguna manera, a partir de una comunidad de prácticas que identifican unos intereses comunes, que usan un lenguaje común,
se genera un conocimiento que conecta con los demás, porque conecta con los conocimientos con los demás, ¿no? Creo que eso va también en la línea de algo que ahora mismo está en el campo de salud mental, está emergiendo bastante, que es todo lo que tiene que ver con lo que se refiere con la primera persona, ¿no? Los relatos en primera persona, las intervenciones en primera persona, las definiciones del campo en primera persona, es decir, a partir de aquellas personas que están precisamente que han sido hasta ahora objetos de los estudios de salud mental, personas con problemas de salud mental, pero que comienzan a plantearse como sujetos que vamos de lo mismo. Y a mí esto me relaciona con dos pequeñas, rápidas anécdotas que me han pasado. Una de ellas fue en la llegada a un instituto a partir del trabajo que hacíamos en otro instituto y que les había gustado bastante, y habían sugerido un instituto de la misma zona, del barrio del Besós, que fuésemos para poner en marcha un proyecto similar. Y nos encontramos con un claustro de profesores bastante hostil, bastante antipáticos. Y uno de ellos, con bastante socarronería, pero con bastante gracia, comentó: no, sí, aquí tenemos una gran diversidad cultural, porque tenemos alumnos gitanos, tenemos alumnos marroquíes, tenemos tenemos pakistaníes y tenemos también paquistaquís. ¿Paquistaquís? Y dice, sí, estos innovadores, psicopedagogos, etcétera, que te preguntas para qué están aquí, porque que vienen a decir qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Una cosa muy parecida me ocurrió cuando empezamos nosotros el trabajo con comunidades gitanas en el barrio de San Roque, en la que nos pusimos en contacto con una asociación gitana y también nos vino a decir, mira, es que aquí nos han venido muchos sociólogos, antropólogos y trabajadores sociales y periodistas y tal. Y ahora nos venís psicólogos, solamente nos faltaba esto, ¿no? Y dice, bueno, toda esta gente viene, obtiene conocimiento y luego se va, ¿eh? Y ellos son los autores. Entonces, yo lo que me planteo es, ¿no tendríamos que ir hacia un modelo de investigación que se aproxime más a los modelos colaborativos? Es decir, a esos modelos en los cuales no investigamos solos, es decir, no hay esa división, esa dicotomización entre objeto del estudio y aquellos que lo realizan. Quizás llega el momento que ya tiene sentido, en el que aquellos que profesionales del campo de educación, maestros, maestras, profesorado, sean también investigadores, y que nuestra función está más bien en la de acompañar, asesorar metodológicamente, ayudar a definir objetivos, impulsar líneas de trabajo, pero que aquellos profesionales no sean también investigadores, y que nuestra función es sobre todo formarlos también como investigadores, con el objetivo, primero, de reconocer su autoría, de conectar mejor con los intereses prácticos del día a día que llevan a la investigación, y con reconocer eso, la autoría también, ¿no? Muy bien, muchas gracias, José Luis. Juan Dávila también estaba, y luego hay un par de preguntas en chat. Juan. Creo que le he respondido ya. Que le ha respondido por dentro. Sí. Bueno, había alguna pregunta, si habéis visto, tenemos que ir acabando, pero sobre cómo se conseguía establecer esa relación de colaboración, que diéramos pistas. Es muy difícil, entiendo, contestar a eso ahora, pero si alguien se anima, ¿no?, a contestar bueno, pero ¿cómo habéis entrado? Porque cuando yo llego, decía una persona, no consigo establecer entiendo que un sentido común, no un sentido común, sino un sentido compartido entre lo que dicen. No sé si alguien quiere hacer algún comentario al respecto. Hay una observación que no consigo recuperar. ¿Hay alguien más que quiera entrar de los que nos están acompañando en esta? Bueno, pues no sé si cerrar. Yo creo que no da tiempo a contestarla, Mariana, pero por lo menos recordar que Mariana ha dejado abierta una pregunta que para mí es fundamental también, que es esta idea de si es un acompañamiento en el que documentamos, entendemos, devolvemos, hacemos de espejo epistemológico, creo que le ha llamado antes Moisés, o
asesoramos. Es decir, entramos más, ¿no? Que esto también es una frontera muy compleja. Recuerdo que Mariana lo ha preguntado, no sé si para que lo contestemos. Yo puedo Sí. comentar, porque Claro, claro, sí. a nosotros nos ha pasado contigo. Sí, nos ha pasado. Perdón. Si abrimos el debate, lo abrimos. Y si no, no. Pero, César, yo solamente. No, es que es una cuestión fundamental. Claro, ya, pero yo solamente digo cómo lo hemos resuelto nosotros. Lo digo estamos por tiempo, resolviendo. yo lo abro encantada, pero por tiempo Pilar nos dirá si podemos seguir. Perdona, Juana. No, yo creo que es mejor cortar luego porque es que, bueno, también quería aprovechar para decir que no va a estar la sesión de Martín porque ha cogido el COVID y a la gente que está oyendo, pues la siguiente sesión de Martín Jiménez no será, pero conviene seguir el horario. Vale, pero entonces vamos a dejar que Juana... Sí. Nada, solamente decir que a nosotros nos pasa continuamente por el tipo de aproximación que tenemos a los centros y entonces nosotros ya en la negociación decimos que así como nosotros les pedimos a ellos su tiempo, su colaboración y tal, pueden contar con el nuestro. Y normalmente en el proceso o ya cuando vamos acabando la investigación sí que nos piden que vayamos a hacer una sesión, nos piden o que continuemos. Por ejemplo, hay una investigación ahora, MyCreate, que es un proyecto europeo muy gordo sobre cómo los sistemas educativos incluyen a los migrantes en Europa, y hay varias escuelas, no era una investigación en la acción de entrada, pero sí basada sobre todo en la voz de los alumnos, y varias escuelas nos han pedido colaboraciones con alumnos, con seminarios, y nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, lo hacemos. Porque aprendemos y además nos emociona. Bueno, César, me parece que el debate no lo podemos abrir del todo, pero por supuesto, lo lógico no, pero además es que lo lógico es que ahora cierres ya. Sí, solamente voy a cerrar, pero no en relación a este tema, sino en relación al simposio. Dar las gracias a Pilar, a toda la organización, a Ruth, a todos los que estáis por ahí, a los que os vemos y a los que no os vemos, decir que ha sido apasionante y que efectivamente dan ganas de seguir, que hemos conseguido lo que nos proponíamos, que no era responder las preguntas, sino crear este espacio de reflexión colectiva del que salen más preguntas, espero, de las que poníamos al principio, y un poco de inquietud. Yo creo que si hemos conseguido crear un poquito de inquietud, al menos, aunque eso no aparecía en la presentación, sí que era un propósito mío, y si lo hemos conseguido un poquito de inquietud todos, menos seguridad, pues yo me daré por satisfecho. Y nada más, muchas gracias, Pilar. Muchas gracias a vosotros, de verdad. Un beso. Muchísimas gracias. Gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias a todos. Ha sido un auténtico placer. Un auténtico placer, como siempre. Adiós. Siempre seguir aprendiendo, que es nuestro papel. Adiós.